Este 8 de abril se celebra el nacimiento de José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, uno de los cantantes de música regional mexicana más reconocidos de la historia. El compositor y actor, ganador de 12 premios Grammy y del cariño del público, cuenta con un lado muy oscuro que pocas veces he mencionado, y en este video te voy a mostrar por qué. No es ningún secreto que existen diversos exponentes de la música mexicana que han demostrado alguna relación que tienen con el crimen organizado, tales como Jenny Rivera, Valentín Elizalde y Sergio Gómez. Pero ¿este es el caso del rey del jaripeo? José Manuel Figueroa, conocido como Joan Sebastián o el rey del jaripeo, fue un cantante y un compositor mexicano. A lo largo de su carrera musical fue acreedor de 5 premios Grammy y 7 premios Grammy latinos, convirtiéndolo hasta el año 2015 en el mexicano con más premios de este tipo. Lamentablemente, en 1999 detectaron un melioma múltiple. Fue uno de los mayores enfrentamientos tras serle diagnosticada la enfermedad en varias ocasiones. El comienzo de su retiro empezó tras una caída de su caballo durante uno de sus espectáculos. En 2014 decidió dejar el jaripeo con una última serie de conciertos. Joan Sebastián explicó que los médicos le dieron entre 6 y 7 años de vida si no dejaba los caballos. Joan Sebastián sortió el cáncer en 3 ocasiones desde 1999 y la enfermedad incluso llegó a afectarle las cuerdas vocales. Pero el llamado poeta del pueblo, una de las voces más representativas de la música regional mexicana, jamás pensó en retirarse. Siguió cantando y componiendo hasta el final. Sin embargo, el lunes 13 de julio de 2015, perdió su larga batalla. Dejó de respirar en su rancho en su natal Juliantla Guerrero, a los 64 años de edad. Pero el cáncer no fue el único causante de su deceso, y es que varios familiares y él mismo lo confesaron. El intérprete de tatuaje fue parte de gran escándalo a lo largo de los años, que lo pusieron en la mira no solo de los medios, sino también del gobierno mismo. ¿Se refería a su supuesta relación con el cártel? ¿Y qué hay también de la supuesta maldición que heredó de su familia? ¿Y cuáles fueron las causas para que Joan Sebastián tuviera este final? Antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas. Así juntos descubriremos los enigmas alrededor de José Manuel Figueroa, o Joan Sebastián. Voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Y por respeto a mis hijos, enfrento, y aquí estoy pues, para que no haya mayores especulaciones, escúchenlo de viva voz. Yo no soy narcotraficante, y ojalá no suene a prepotencia, pero tal vez les tengo que subrayar que soy un artista con 30 años de éxito. Como dije, nos transportamos cuando nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla Guerrero, hijo de Marcos y Celia Figueroa. En su infancia se dedicó al cultivo de la tierra en los llanos de San Sebastián, en Juliantla. Adoptó el nombre artístico Sebastián sin acento en referencia a este lugar, donde pasó una parte de su niñez. A los 8 años de edad es internado en una escuela de Guanajuato, en donde empieza a manifestar su creatividad con diversas formas de expresión artística como la poesía, la prosa y la música. De hecho, él modificaba las letras de las canciones y componía versos musicales. A los 11 años regresa a Juliantla, lugar en donde descubre una nueva forma de ver el mundo y en el que comienza a componer más seriamente. Sus padres decidieron dejarlo de nuevo y un año más tarde es internado nuevamente, ahora en el estado de Morelos, en donde es cuidado por un cura ejemplar, el padre David Salgado. La primera canción de Joan Sebastián que interpretó en público fue Tu camino y el mío de Vicente Fernández. La cantó en un concurso de canto en Cuautla de Morelos. Escogió aquel tema porque antes del concurso cantó a los organizadores una de sus canciones y le dijeron que cantara algo más popular. Es así que optó por interpretar un sencillo de Vicente Fernández, que era ídolo de su madre. Joan Sebastián revela que, a partir de ese momento, deseaba ser sacerdote, idea que fue apoyada por su abuela, pero rechazada por su padre, don Marcos. Su padre estaba convencido de que la música era su camino, y es que sin saber tocar ningún instrumento, le prestaron una guitarra por 8 días. Tan solo bastó 8 días para que la dominara por completo, con tan solo 13 años de edad.
Pero la determinación era tan fuerte que a los 14 años ingresa al Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca. Ahí crece su vocación por la música y realiza diversos trabajos junto con otros seminaristas. Incluso compone una misa que, a su vez, le ayuda a comprender que su verdadero camino es la música y no el sacerdocio. A los 17 años de edad abandona el seminario para dedicarse en cuerpo y alma a la música, pero había un problema. El joven Johann Sebastian no tenía fondos para empezar a trabajar dicho sueño. Debido a la dificultad de ganarse una vida como cantante y para sobrevivir, se desempeñó como asistente administrativo en el centro vacacional. Encontró este trabajo en un complejo hotelero y turístico en Morelos, donde por suerte del joven se encontraba con la actriz mexicana, Angélica María. Llegó para tomar la reserva de una cabaña y sin embargo su pedido estaba programado para el día siguiente. Eran las 11:30 de la noche y faltaban 30 minutos para el siguiente día. En ese corto lapso de tiempo, María ve su guitarra y le pregunta si sabe usarla, y obviamente él respondió que sí. Mientras esperaba le preguntó si cantaba y le contestó que sí, y al día siguiente le interpretó unas 6 canciones suyas. Todas le gustaron, por lo que le sugirió grabarlas y le proporcionó el número telefónico del productor Eduardo Magallanes. Con ese proyecto en mente, Johann Sebastian viaja a la Ciudad de México en busca de Magallanes, que en ese momento lamentablemente se encontraba de gira. Fueron 6 meses duros, después de tocar varias puertas, hasta que llegó Aristos Capitol. Al verlo tan desilusionado y cansado, le dan su oportunidad de oro para demostrar su talento. Así graba su primer disco titulado Sueño y Lucha, del que se desprende el sencillo Descartada, material exitoso principalmente en Ciudad Obregón, Sonora. Su nombre artístico nace de la referencia de los llanos de San Sebastián en donde trabajó de niño. Inicialmente decide llamarse Juan Sebastián por el simbolismo de estos nombres. Juan significa libre y Sebastián amante. Más adelante, por sugerencia de una de sus hermanas, cambia la U de Juan por la O y así finalmente, a principios de 1977, queda con el definitivo Johann Sebastian. Debuta con el nuevo nombre con el sencillo El Camino del Amor, tema que vende miles de copias e incluso se escucha en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, mientras que su segunda canción, Sembrador de Amor, es elegida por un grupo argentino para interpretarla en el Campeonato Mundial de Fútbol del 78. En una ocasión un promotor lo llama para cantar en Texas con un sueldo de $1,000 diarios, y es en ese momento cuando abandona su oficio de vendedor de autos y comienza a presentarse en diversos recintos, iniciando así la trayectoria de Johann Sebastian. Producto de su versatilidad y conocimiento de las tendencias del gusto popular, el maestro Sebastián incursionó en diversos géneros musicales como el romántico, ranchero, norteño, grupero, guapango, corrido, pop y banda. Como cantante realizó más de 50 álbumes y como compositor cuenta con más de 750 temas grabados por intérpretes reconocidos mundialmente. Además de compositor y cantante, Johann Sebastian trabajó como arreglista, productor y actor de telenovelas. Entre otros artistas produjo exitosamente para Vicente Fernández y Diego Verdaguer. Desde hace más de 3 décadas, su vasta discografía y de manera especial reflejan su amplia gama creativa, pero los problemas los golpearían de nuevo, y esta vez se trataba de un escándalo. Pues fue en el año 2004 cuando por primera vez su nombre estuvo relacionado con el narco. Supuestamente en esa ocasión una lista de nombres escrita tras la detención de Marco Enrique Yepes Uribe, alias El Jarocho, ex policía estatal y presunto integrante del Cártel de Juárez, arrojó el nombre del cantante. Según el documento, un rancho en Juliantla, en el estado de Guerrero, era usado para esconder sustancias ilegales y que era traficada desde Colombia y que era transportada a ese lugar por el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajijal, desde el aeropuerto del estado. Pero como dijimos al principio del video, no solo fue el cáncer que terminó con él. Johann Sebastian, padre de Julián, vivió en carne propia un enorme dolor, que lo dejó fuera de la vida pública algún tiempo. No solo porque libró una lucha contra el cáncer en los huesos, sino también antes le tocó perder a 2 de sus 8 hijos, Juan Sebastián y Jesús Figueroa, ambos asesinados. Todo comienza con su primera relación pública con Teresa Figueroa González. Fue con ella que tuvo sus 3 primeros hijos, Juan, Jesús y José Manuel. José Manuel Figueroa siguió los pasos de su padre como cantante, en tanto sus 2 hermanos trabajaron directamente con Johann en lo referente a la organización de sus giras y en temas relacionados con sus asuntos artísticos.
Jesús, conocido como Trigo, era el encargado de la seguridad del cantante. La primera pérdida de uno de sus hijos llega el 27 de agosto de 2006. Durante una presentación de Sean en Texas, Jesús, de 27 años, fue atacado, luego de que un sujeto sacara un arma y comenzara los disturbios, cuando un grupo de fanáticos del denominado poeta del pueblo querían acercarse a él. Ante la imposibilidad de llegar al compositor, el agresor atacó. De acuerdo con el reporte oficial, un proyectil de impacto en el cuerpo de Trigo, lo que ocasionó su deceso en el lugar de los hechos. Los medios no tardaron en vincular este hecho con los antecedentes con los cárteles de Colombia y México con los que poseía Joan Sebastian. Esta noticia dejó devastado al cantante, pero la vida continuaba, y su carrera también. Ya era sabido que desde 1998 le habían diagnosticado cáncer de huesos, una enfermedad a la que se refería como un toro al que tenía que sortear, y así lo hizo durante más de una década. Pero para Joan Sebastian no todo termina ahí. 4 años después de la despedida de su primer hijo, en 2010, Juan Sebastián se despidió de la misma manera que su hermano. Fue por un impacto de un proyectil, pero en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades, Juan intentó ingresar a un centro nocturno con sus amigos, pero le negaron el acceso. El rechazo derivó en que se inició una pelea con el grupo de seguridad del recinto. La situación fue tan violenta que los involucrados iniciaron un tiroteo, teniendo como resultado la muerte del segundo hijo del compositor. José Manuel Figueroa fue el encargado de dar la triste noticia a su padre, de acuerdo con los medios de comunicación de México. Y así fue que el cantante perdió a 2 de sus seres más queridos. Algunos señalaron que fue por un ajuste de cuentas. Al respecto circulaba el rumor de que el crimen había sido cometido por integrantes del Cártel del Pacífico. El cantante salió a aclarar la situación y a defender a sus hijos, ese mismo año a través de una conferencia de prensa en el rancho Cruz de la Sierra. Por otro lado, poco antes de su deceso, su hermano Federico Figueroa fue señalado por 2 narcomantas junto a Mario Casarrubias y Noé Reynoso, en Morelos. Ellos fueron declarados como el culpable de la violencia en el estado, pues el territorio se encontraba en disputa entre el grupo Guerreros Unidos, al que supuestamente pertenecían, los Rojos y la familia. Y otra mala noticia surgió en 2019. Surgió un fuerte video de una ejecución a sangre fría a un hombre, quien después se revelaría que era Hugo Figueroa, sobrino del rey del jaripeo, después de permanecer al menos una semana secuestrado. Nunca se aclaró la razón del caso, y si quieres que hablemos de esto en otro video, déjamelo en los comentarios. Tras varios estudios y chequeos médicos, se supo que el cantante presenció cáncer óseo durante 4 veces. Pese a tal desalentador diagnóstico, el famoso nunca se rindió por luchar y logró deleitarnos con diversas presentaciones durante sus últimos años de vida. Joan Sebastian siempre fue cercano al hijo que tuvo junto a Maribel Guardia, pero llegó el momento de decir adiós. El cáncer de huesos que padeció Joan Sebastian durante 16 años tuvo más afecciones en su organismo que, con el paso del tiempo, se fueron agravando hasta el día de su deceso. El pasado 13 de julio, así lo dio a conocer su doctor de cabecera, Juan José Díaz Miranda, quien reveló que la causa exacta por la que perdió la vida el cantautor fue una falla orgánica múltiple. El médico que estuvo junto al rey del jaripeo hasta su último respiro contó para un programa de televisión que los últimos momentos fueron horas muy dramáticas. Pero desafortunadamente no pudieron librarlo de esta cuarta recaída y finalmente tuvo una falla orgánica múltiple. El doctor Díaz, con gran pesar, contó que Joan montó un cuarto de terapia intensiva en su rancho de Teacalco, Guerrero, donde falleció. Fue justo un día 13 cuando se despidió Joan Sebastian, un número significativo en la vida del cantante, el que marcaría el final de su vida. Para el cantautor, el número 13 era de la suerte. A los 13 años tuvo su primera guitarra. También son 13 las letras de su nombre artístico, y su último disco llevó el nombre 13. A más de 8 años de su deceso, Joan Sebastian sigue más vivo que nunca en la memoria de los mexicanos y de todo el mundo, ya sea con sus canciones en infinidad de fiestas o en internet, dejándonos una valiosa enseñanza de nunca rendirse.